Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Teológicas y hoy tenemos un tema interesantísimo. Vamos a estar hablando de esta ruptura, por así decirlo, que hace el judaísmo con el cristianismo. Vamos a tratar de entender en qué momento se da esta división y para eso ya tenemos un invitado que conocemos aquí en casa. Con él grabamos el episodio sobre los textos intertestamentarios. Estoy hablando de Juan Sebastián Hernández Valencia. Él es doctor en teología en la Universidad Pontificia Bolivariana y está estrenando este doctorado y además es docente de la maestría en estudios teológicos contemporáneos de la Universidad Católica Luis Amigó. Juan Sebastián, profesor, ¿cómo está el día de hoy? Hola Raquel, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, y muchas gracias a ti y a la universidad y a esta nueva maestría que están llevando a cabo, ¿verdad? Por aceptar esta invitación. Felices y contentos de tenernos acá. No sé, ¿me querías contar un poquitito de la maestría antes de empezar? Sí, Raquel, muchísimas gracias por la oportunidad. Esta maestría, por su nominación, es una de las pocas maestrías en toda la región América Latina que es en estudios teológicos contemporáneos. No es una maestría en teología, ¿sí? Sino que es una maestría en digamos, como hace todo el recorrido y se acompaña de las diferentes ciencias o disciplinas que son de las humanidades en general. Entonces es interdisciplinar, busca un diálogo interdisciplinar. Pues muchísimas gracias a la maestría de la que eres parte y a la universidad por darnos la oportunidad de conocer. También para la gente que está interesada puede buscar información y por prestarnos a su profesor para grabar este podcast. Y para empezar, voy a empezar por una pregunta que es lógica, pero al mismo tiempo no es lógica, ¿verdad? Y vamos a hablar de Jesús, porque con Jesús empieza todo, ¿verdad? Esta revolución, este cristianismo, el creer que Él es el Cristo, empieza en Jesús. O sea, empieza con Jesús. Pero entonces viene mi pregunta, que a veces no la hacemos. ¿Era Jesús cristiano? Bien, esas son las preguntas que son más interesantes por su simpleza. Está revestido de una gran simpleza, pero con simpleza reviste una gran complejidad, profundidad. Respondo breve, hago una aclaración y empiezo a abrir un poco como el diálogo en torno a la respuesta. No, Jesús no fue cristiano. Aclaración, ojo, la idea convencional sobre este tema puede ser resumida en una pregunta, porque el tema es, bueno, entonces el cristianismo y el judaísmo, ¿cierto? Se separan, están unidos. Ahí la pregunta es, ¿quiénes y de qué se separan? ¿Quiénes son estos? ¿Sí? Asimismo, la respuesta suele ser convencional, pues se habla por un lado del judaísmo rabínico y por el otro lado tenemos, o al otro lado del Rin, si lo quieren mirar así también, porque se ve con esa pugnacidad, el cristianismo primitivo. Y ambos, judaísmo rabínico y cristianismo primitivo, se separan de su matriz inicial, de la cual emergen, que es el judaísmo del segundo templo. Yo precisaría, realmente el judaísmo rabínico y el cristianismo primitivo, o viceversa, si se quiere mirar así, ¿sí? No existían antes del primer siglo de nuestra era común, sino que ambos surgen de la destrucción del judaísmo del segundo templo. ¿Sí? Y por eso es importante tener clara esta premisa. Se podría incluir en algún momento el diálogo que vamos a tratar nosotros de desarrollar. ¿Cuándo es que se destruye este judaísmo del segundo templo? ¿Qué fue este judaísmo del segundo templo? Pero esa es la base de esta pregunta, ¿sí? Porque es que la respuesta, y ahí sí ya vuelvo otra vez a la respuesta, decir que Jesús no fue cristiano implica muchas cosas, sobre todo para el cristianismo. Tú y yo somos cristianos de diferentes denominaciones, ¿sí? Yo soy de la denominación católica, tú eres de otra denominación cristiana, pero somos cristianos. A cualquiera de nosotros nos cuesta mucho entender, y me imagino que las personas que van a ver o que están viendo ese momento, este diálogo, pues se van a estremecer un poco si no han tenido una preparación previa, o sea, unas preguntas previas sobre eso, porque damos por entendido que con Jesús inicia el cristianismo y Jesús hace parte
de todo un movimiento, todo un grupo social, cultural, un grupo de personas que tienen unas ideas en torno a la religión, sobre todo a su identidad, porque esa categoría de religión es muy nuestra, no de ellos. Ellos tal vez no verían en su momento esta, digamos, como este fenómeno desde esa palabra y desde esa ubicación, esa perspectiva, por quitar el nombre de categoría, pues, y sería, no lo verían como un tema religioso, sino un tema de identidad, su identidad. Ser judío era su identidad. Ser cristiano es una identidad que se construye con varios siglos de posterioridad. Nosotros nacemos con esa identidad. Esa es nuestra identidad, por eso la identidad de quien pregunta, que somos nosotros, no la identidad de a quien se dirige la pregunta, que es el personaje histórico. Entonces, podemos decir que Jesús, porque ser judío era la nacionalidad, pero también era la religión, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesús era judío de los dos lados, o sea, era judío de nacimiento, pero también era de la religión judía. El cristianismo en ese momento, o sea, la palabra cristianismo en sí, ni se acercaba. Sí, sí, es decir, aquí lo que tenemos que tratar de entender es que esa palabra religión es un conflicto para nosotros, o es un problema para nosotros, no para Jesús. Él lo vería como tú lo dices, es ser judío es la forma como él experimenta la realidad, el lugar desde donde él interpreta la realidad, le da lo que nosotros hoy llamaríamos mejor identidad. Y evidentemente aquello inscribe, está inscrito el asunto de la religión. Por supuesto, o sea, su relación con lo trascendente y lo sagrado está obviamente reglamentado, estaba ordenado, estaba estipulado por todo ese sistema que estaba alrededor del Templo de Jerusalén, que es muy importante entender eso. En su época, lo que centraba toda esa, lo que llamaríamos nosotros religiosidad o su religión, su conciencia religiosa, sería el Templo de Jerusalén, que tal vez más adelante podamos hablar un poco al respecto de eso. Y por supuesto que él se identificaba, o sea, él a sí mismo se veía y se sabía, se sentía, se respiraba, se soñaba como un judío. Y por tanto, todo su programa, toda su acción, su forma de predicar sobre el reino de los cielos, su enseñanza en general y su acción está toda atravesada por esa identidad y esa conciencia de ser judío. Pero para nosotros, volviendo, el tema es un tema que se complejiza porque para nosotros la religión es un aspecto dentro de la construcción de identidad y muchos, incluso hoy en día, tal vez algunos más jóvenes que otros, puedan entender que es más exterior ese ítem o ese elemento de religión o conciencia religiosa que para otros de pronto de mi edad o una edad, digamos, de otras generaciones diferentes. De pronto los jóvenes hoy en día, pensando jóvenes de los 30 años hacia abajo, de la década de los 30 de su biografía hacia abajo, de pronto la religión lo entienden como un elemento más exterior de la construcción de su identidad que personas que pertenezcan a otras generaciones, de 40 hacia arriba. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque estamos hablando acá, es precisamente para nosotros, ¿qué es el problema de los judíos de Jesús? Yo quisiera terminar comentando que ese es el problema ya desde un punto de vista de preguntar qué es este tema, de estudiarlo, es qué significa que digamos que Jesús es judío. Porque lo otro sería, bueno, pasemos y digamos que no es cristiano, entonces, ¿qué era Jesús judío? Que lo estamos comentando. Pero ¿qué era ese judaísmo de Jesús? Esa judeidad, que era esa identidad judía de Jesús. Y para nosotros eso se circunscribe en la investigación del Jesús histórico y más exactamente en la segunda y en la tercera quest o búsqueda del Jesús histórico. Eso sería un asunto incluso que se ve pues en los títulos, los que de pronto conozcan un poco como la literatura o la bibliografía que hay al respecto de la judeidad o de the Jewisness of Jesus, como se ven los títulos en inglés de las obras, Jesús el judío, Jesús dentro del judaísmo, ¿cierto? Entonces esa es la exploración que se lleva usualmente y esa ya sería, digamos, como lo oportuno dirigir la pregunta y el estudio que las personas que que estén con nosotros en este diálogo, pues deseen hacerlo. ¿Qué es ser judío para Jesús, pero histórico? No como lo otro lo suponemos, sino lo que las fuentes nos permiten reconstruir de qué era ser judío para una persona de la del primer siglo de la era común. Bueno, aquí yo me pongo a pensar mucho porque entonces yo digo que Jesús era judío. ¿Y qué pasa con sus discípulos? Y pero digamos como para ir haciendo una línea o por lo menos algo de cronología, no sé si esa palabra será la correcta. Voy a hacer dos preguntas de un solo tiro.
Si vemos los libros del Nuevo Testamento, sabemos que los primeros libros en escribirse son las cartas de Pablo, que después sigue, por ejemplo, el Evangelio de Marcos y otros ahí. Pero ya sabemos que eso está más cerca de la destrucción del segundo templo, que ahorita vamos a hablar de ese tema para los que no están muy informados al respecto. Pero entonces me pongo a pensar, ok, Pablo o incluso los apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿verdad? ¿Ya ellos los podemos decir cristianos? ¿O ellos seguían siendo judíos, pero de otra forma? ¿O cómo podemos hablar? Empecemos con Pablo y tal vez después hablamos de los apóstoles y las apóstolas. ¿Era Pablo cristiano? ¿Era judío? ¿Era un mix? ¿Qué era? Ok, bueno, la respuesta, hay dos respuestas, una corta y otra larga, ¿cierto? Voy con la corta. No, perdón, Pablo no era cristiano, Pablo era judío. Fue judío hasta que se murió. Desde su nacimiento hasta su finalización, su vida cronológica, biológica, judío. Esa es como la respuesta simple y corta. ¿Por qué? Entonces acá venimos de pronto con el tema que engloba todo este diálogo que estamos desarrollando nosotros, que me van a perdonar porque voy a utilizar un término en inglés, una expresión de donde viene la investigación. En español sería como el partirse o el dividirse del cristianismo del judaísmo. Y en inglés utilizan el término parting of the ways, en el momento en el cual hay una disyuntiva, una separación, pues por decirlo mejor en castellano, ¿no? El momento en que se separan. Por eso decía al inicio que eso supone que estaban el judaísmo rabínico, el cristianismo antes unidos, nunca estuvieron unidos. Parten de una matriz que es diferente. Ahora bien, si llevamos esto a Pablo, que es importante, mucho tiempo se ha especulado desde hace ya poco más de 150 años, tal vez más, si con Pablo se origina el cristianismo, Pablo y Jesús, ¿cierto? Como esa disyuntiva. No, el asunto también es muy interesante porque dentro de la investigación o los estudios que se han hecho sobre Pablo, se pregunta muchísimo por su figura histórica y hay desde hace varias décadas una línea de estudios que se llama la nueva perspectiva sobre Pablo, que es una perspectiva que sale, unos estudios que salen desde las salas protestantes, sobre todo norteamericanas, del cristianismo, metodista sobre todo. Hay unos autores como E.P. Sanders, que es muy famoso, ¿sí? Pues con su estudio sobre Pablo, pero él es deudor de otros como Stendhal y Moore, que es un estudioso, un exégeta judío. Yo después te puedo dejar como una lista de textos importantes sobre esto. Pero junto con todo esto vienen, y estos autores, viene otro autor que es el que estamos acá casi que nombrando su libro, que es James Dunn, con su Parting of the Ways, y es el que se pregunta y el que continúa ese asunto y que los lleva a Pablo, ¿sí? Estas investigaciones buscan entender la conciencia y la identidad judía de Pablo. Y aquí es donde podemos ir precisando más. Después del templo hay otro elemento fundamental digamos, en el que se empieza a construir la identidad del cristianismo, los judeocristianismos, del judaísmo rabínico, y es su concepción de la Torá como un elemento regulador de la identidad judía, ¿sí? Por medio de la Torá, o sea, la mediación de la Torá en la relación con Yahvé, con lo sagrado. Entonces, para una corriente que se va a desglosar del cristianismo, que es el judeocristianismo, es importante, pero interpretada por la experiencia jesuánica de Jesús, ¿sí? O sea, el cómo interpreta Jesús las escrituras, Jesús como intérprete de la Torá. Mientras que para otro, que es el judaísmo rabínico, pues es muy importante la interpretación de la Torá, pero con una tradición que ellos tienen, que son de los sabios. Ellos van a separarlos en varios grupos. El grupo más antiguo es el grupo de los amoraitas, de los grandes rabinos de esta época. Estamos hablando del primer siglo de la era común, de la época. O sea, son personas que más o menos son cercanas temporalmente, coetáneos de los autores del Nuevo Testamento, de Jesús mismo y de Pablo precisamente, como Gamaliel II, por ejemplo, que se supone que fue el maestro de Pablo en Jerusalén. Entonces, claro, pensar que Pablo es cristiano y el que le enseñó a él no es, pues, no, Pablo también es un judío, solo que es un judío que relativiza en un sentido de interpretación la Torá
por la mediación que hace Cristo de la Torá. Entonces ahí hay un asunto que nosotros hemos elaborado muchísimo en el protestantismo y en el catolicismo se ha elaborado muchísimo con la doctrina de la justificación por la fe, ¿sí? Y otras doctrinas que tenemos de cómo nuestra relación con Dios, con lo sagrado, con el Padre, es a través de su Hijo. Y en términos neotestamentarios, la gran pregunta es ¿qué significa ser hijo de Dios en boca y dirigido a la persona de Jesús? Ese es el gran problema cristológico. Pablo se hace la pregunta como judío y Pablo entonces toma la Torá y la relativiza, o sea, la pone en relación con Jesús. Jesús como el intérprete de la Torá. Y si miras bien, y los que nos están escuchando en el diálogo son perspicuos, van a encontrar la relación entonces con el Evangelio de Mateo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces figuras como Moisés, ¿sí? Y lo importante que es entender la relación que hay entre Jesús como un nuevo Moisés, Jesús como el nuevo templo, Jesús como el intermediario entre los hombres, entre los seres humanos y la divinidad, lo sagrado. Ya no la Torá, pero no es porque la Torá no signifique, sino que está relativizada, y quiero que este término se entiende bien, está en relación con Jesús. Jesús es el que le da el sentido, el que le da el significado, el que le da la interpretación a las normas, porque nosotros también tenemos una especie de jálaca, una especie, digamos, más que Hágada, una jálaca. Nosotros también tenemos una normatividad ética, un etos, y está completamente reglado por la experiencia y por la forma de ser de Jesús, la forma de ser religioso o religiosa de Jesús, el tipo de espiritualidad que tenía Jesús. Ya termino diciendo que incluso uno de los elementos más importantes de la teología paulina, tal vez me atrevería incluso si me apuran a decir que debería ser considerada como uno de los aspectos centrales de la teología de Pablo, es precisamente esa frase que él cita constantemente en sus cartas. Él dice que él quiere que tengamos los mismos sentir y el mismo pensar. En algunas traducciones se presenta así. En el texto griego se ve en ese sentir y pensar la palabra griega sifrónice, que significa precisamente la conducta, el etos, que se puede traducir pues más sencillamente como sentir y pensar. Y el sentir y pensar que Pablo quiere que nosotros como creyentes tengamos es el de Jesús. Entonces Jesús es el intérprete de la Torá y por supuesto, por supuesto que tenemos también una conducta de vida reglada, ¿sí? Y está basado en la Torá, pero la Torá no per se, no pura, no sin intermediación, sino a través de cómo sentía y cómo pensaba Jesús la Torá precisamente. Para poder entender todo esto, hemos mencionado el templo muchas veces. E incluso cuando hicimos el especial, bueno, el especial no, cuando hicimos todo el ciclo de Antiguo Testamento, llegó un momento donde tuvimos que hablar del templo, porque el templo era muy importante en la identidad judía, ¿verdad? El Dios estaba, bueno, antes del templo estaba en el tabernáculo, siempre era un lugar de adoración donde estaba la deidad, estaba Dios. Cuando pasan los exilios, ¿verdad? Empieza una crisis de identidad, que todo esto lo vimos en los podcasts anteriores del Antiguo Testamento, los pueden buscar. Entonces el judaísmo tiene una crisis de identidad, tienen que aprender a ser judíos sin templo, etcétera, etcétera. Pero ahora llegamos al primer siglo, ya ha pasado mucho tiempo. Hay un nuevo templo construido, ¿verdad? Y ese es el templo donde cuentan los relatos que llevaron a Jesús a presentarlo a los 8 días, donde a los 12 años se quedó, cuando sus papás se fueron para su casa, él se quedó ahí hablando con los maestros. Entonces, este templo se convierte en un lugar sumamente importante. Vuelve a ser parte de la identidad de ser judío, que recordemos que, como dijimos al principio, el ser judío de nacionalidad, pero también es ser judío de religión, o sea, se veía como uno, no había diferencia como nosotros lo tenemos ahorita. Pero pasa algo en el año 70. Este templo se destruye. Para el año 70 ya Jesús no estaba, posiblemente, no, posiblemente no, la mayoría de los apóstoles, por no decir que todos ya no estaban, pero las enseñanzas de Jesús seguían ahí y es donde se escribe la mayoría de los textos que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces,
En resumen, o la pregunta, ¿cómo es que afecta la destrucción de este templo, que ya le decimos la destrucción del segundo templo, a la identidad judía, tanto así que salen dos vertientes de ahí, como dijiste ahora, sale el judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Pero también sale, no sé si ahí sale, pero te lo voy a decir así, sale el cristianismo primitivo. Entonces, ¿cómo podemos entender ese hecho? ¿Por qué es importante para esto que estamos hablando ahorita? Muy bien, yo estoy haciendo acá todo el esfuerzo, Raquel, tú me dices si lo estoy logrando o no, de no volver el diálogo a una clase. Entonces acá cuando estoy hablando se me cruzan temas Aquí estamos hablando, si no se entiende algo, yo te lo pregunto. y autores, pero entonces hago el esfuerzo como no, de no dejarlos, pero alguna cosa. Entonces, antes la pregunta anterior la quiero unir, la segunda, porque eran dos preguntas, la segunda era con Los los apóstoles, ajá. discípulos. Pues los apóstoles todos eran pues palestinenses, ¿no? Entonces eran judíos y los discípulos de Jesús. Y la quiero unir con esta pregunta que tú haces. Y básicamente recordando que por judaísmo del segundo templo, que el término también tiene pues sus matices y habría que explicarlo, pero repito, como no vamos a tener, esto es un diálogo, no es una clase, entonces quiero que al menos me reciban esta definición como para que trabajemos en el diálogo, que les invito a todos y a todas a que puedan de pronto a explorarlo y además es muy provechoso. ¿Qué es judaísmo del segundo templo? Sobre esto hay un debate muy fuerte, pero al menos podemos ubicar que este judaísmo del segundo templo lo vamos a tratar acá en este diálogo como una matriz. El término matriz es una metáfora de donde sale, y ese es el seno, pues, por decirlo más en castellano latinoamericano, incluso hispanoamericano, el seno, el vientre. Es una matriz de donde surge la vida, ¿sí? ¿Quiénes surgen de acá? Hemos hablado del judaísmo rabínico, el cristianismo primitivo, pero también el misticismo judío, el de la Merkabá, el de, de la Jecalot, que es una literatura. Este nombre de Merkabá y Jecalot son nombres que se le dan a un tipo de literatura, es decir, al misticismo judío. Y también habría que agregar a los gnósticos cristianos del segundo siglo. ¿Sí? Entonces, incluso si me apuran, podemos decir judaísmo rabínico y una especie de herejías que los rabinos amoraitas atacaron muchísimo, que hablaban incluso de la herejía de los dos poderes en el cielo, y que ellos con esa fue una categoría, y eso es una categoría histórica que los rabinos se utilizaban y con la cual empezaron a clasificar y a ubicar, a identificar a los cristianos, a los judío-cristianos en la sinagoga. Ellos utilizaban un término en hebreo, en plural, minim, para hablar de ellos, herejes, pero ese término minim también lo utilizaban los rabinos, por ejemplo, como Akiva, ¿sí? Entre otros nombres, como Rabí Akiva, que es muy conocido, para ir identificando a estos judio-cristianos. Pero con ese término de minim también se referían a aquellos herejes que más bien los podíamos identificar con estos místicos judíos que después van a tener una relación con el gnosticismo cristiano, porque identificaban dos poderes en el cielo. Parece ser por el estudio que se hace sobre las fuentes rabínicas, sobre las quejas de los rabinos contra estos herejes de los dos poderes en el cielo, que en un principio esos dos poderes eran una especie como de suplemento, se complementaban estos dos poderes. Y en un momento, tal vez en el segundo siglo de la era común, en la época que ya están los gnósticos, y especialmente referido con el gnosticismo cristiano, con los valentinianos, que hablar de gnosticismo es hablar de gnosticismo mejor porque es un montón de grupos, entonces se identificó más con los valentinianos. Estos dos poderes se identificaban como opuestos. Por ejemplo, pensemos en Marción, que es el primer hereje cristiano de mediados del siglo segundo de la era común, del 125, 125 llega a Roma, 150 se conoce, y además tuvo digamos que tuvo un papel o una dirección eclesiástica en la iglesia, Marción del Ponto, ¿sí? Él era sacerdote, precisamente, y creó una división, hizo una secesión, una incisión, perdón, en la iglesia, la dividió, y como reacción a él, se crea un canon, porque lo que hace es separa la iglesia, separa los textos, entonces separa el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con los judíos. Entonces podemos hablar un poco más sobre ellos, pero es para ubicar, digamos, como estos grupos, y todos estos son cristianos.
Y solamente estamos hablando por el lado cristiano, pero mire cómo se une con lo judío, que es en el primer siglo, que serían estos gnósticos, muy relacionados de pronto con la literatura apocalíptica, el cuarto libro de Esdras, el segundo de Baruch, por ejemplo, que en esta época estamos hablando después de la destrucción del Templo de Jerusalén y Jerusalén con ella, la literatura apocalíptica y el apocalipticismo tuvo su momento de gloria. Estamos hablando del 70 hasta el 165 más o menos, todos esos libros aparecen. Entonces, por eso, así ya llegó a la pregunta que tú me estabas haciendo en este momento, para entender qué significó la destrucción del Templo de Jerusalén, hay que entender qué significó la construcción del segundo Templo de Jerusalén. Es la construcción de la identidad del judaísmo. El judaísmo se construye en torno a un estado templo en el siglo VI antes de Cristo, antes de la era común, como un proyecto colectivo social, obviamente político económico, porque el templo también funcionó como una institución política y económica, englobaba un poder político, los sumos sacerdotes tenían un poder político evidente y también económico, funcionaba muchas veces como banco. Cualquiera que haya leído los libros de los macabeos, especialmente el primer libro de los macabeos, se va a dar cuenta de eso, que cada que llegaba digamos, como una especie de conquistador, por decirlo así, a Jerusalén, sacaba toda la plata del templo y iba, porque era el banco, ¿sí? Porque las guerras necesitan pues costearse fondos, ¿sí? Entonces funcionaba como un arca, una especie como del Fort Knox en los Estados Unidos, pues, para que me entiendan contemporáneamente qué significaría eso. Era el patrimonio, pero además era el patrimonio cultural, ¿sí? El patrimonio cultural, y ya con esto va a terminar para que me entiendan bien qué significaba el Templo de Jerusalén. Muchas veces utiliza la metáfora del ombligo. Yo he hablado de la metáfora del seno para hablar de matriz, pero también del ombligo porque es el centro. Y se entiende porque es que para muchos judíos, los judíos de a pie, los que los investigadores llaman the main street, o sea, el grupo principal del judaísmo, los judíos de a pie, los que no hacían parte de un grupo, un movimiento como los fariseos, por ejemplo, sino que pues, eran judíos y ya, ¿sí? Que iban al templo y por su relación con el templo, tener una relación con Dios. El judaísmo era la cara o el rostro de Yahvé, porque el templo era la presencia de Yahvé. Y esa es la construcción cultural y, si quieren, también religiosa, el interés espiritual, si me permiten este término que está en desuso en este siglo. La dimensión espiritual del templo es que era la presencia de Yahvé. Solamente dejo este dato: Flavio Josefo, que era un historiador, y ese término pues hay que revisarlo, historiador como en qué categorías o en qué compromisos, pero un historiador judío contemporáneo del Nuevo Testamento, ¿sí? A él le tocó la destrucción del Templo de Jerusalén, él participó de la revuelta judía contra los romanos en la época de la Guerra Civil del Imperio, cuando estaban cambiando de dinastía, cuando asesinaron a Nerón, que la primera, digamos, como la primera familia dinástica del Imperio Romano cae. Entonces queda el problema de la sucesión en el Imperio Romano, y hay hasta 4 generales que se turnan, algunos hasta 2 meses, como Vitelio, que duró 2 meses en el gobierno y lo volvieron nada, pues porque lo hincharon literalmente. Otón, Galia, Vitelio, precisamente en el año 69, ¿sí? Y después llega Vespasiano con su hijo Tito a Jerusalén. Pues Flavio Josefo se enfrentó, fue parte del grupo judío sedicioso que se enfrentó contra el Imperio Romano. Y el nombre de él, Flavio Josefo, es porque después a él lo capturan y después entonces él hace parte de ese grupo, de esa segunda familia dinástica de emperadores, que es la familia de los Flavios, por eso su nombre es Flavio Josefo. Ahora bien, Flavio Josefo, en una de sus obras, La Guerra de los Judíos, él explica con mucho detalle un asunto muy curioso que yo quiero llamar la atención. Él llama varias veces la atención del espectador, o de su lector, mejor diciendo, que se escuchó y da testimonios de personas que estuvieron ahí presentes. Él dice, es que personas que estuvieron escucharon que desde el Templo de Jerusalén, días y meses antes de la toma de Jerusalén por los romanos, desde el Templo de Jerusalén se escuchaba una voz que decía, yo de aquí me voy. Y está aludiendo a la presencia de Yahvé, al Espíritu de Dios, ¿sí? A la santidad, a lo que pues en otras categorías se va a llamar la Shekinah, que es muy rabínico, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios, o sea, la gloria pues de Dios,
la doxa pues en griego, la presencia viva de Yahvé, dice yo de aquí me voy, y con eso lo que está expresando Flavio Josefo es que en la conciencia popular de cualquier judío de a pie, pues hay una manera de entender lo que pasó después que la destrucción. Entonces no es que se haya destruido porque Yahvé sea menor, sino que él dejó Jerusalén, él la entregó. Esa es una. La otra relación que hace Flavio Josefo es cuando ya llegan los romanos, esa es una práctica romana, ellos hacían algo que se llama en latín, es la evocatio deorum, que es el llamamiento de los dioses. Es una concepción muy de la antigüedad, ¿sí? Entonces los romanos compartían esa concepción, toda la gente en Oriente, y eso incluye a los griegos, obviamente los del Oriente Medio, y pues estamos hablando de los romanos, entendían que las ciudades tenían dioses tutelares, estaban en manos o estaban respaldadas, protegidas por un dios tutelar. Recordemos que Atenas, pues se llama Atenas, pues el dios tutelar, o la diosa tutelar que tenía, que era Palas Atenea, ¿no? Ujú. El dios tutelar de Jerusalén era Yahvé. Entonces ellos lo que hacían era, y era un rito religioso, en el cual ellos básicamente chantajeaban al dios pues de la ciudad que estaban tomando. Y básicamente el chantaje consistía en que le ofrecían un soborno. Le decían, nosotros podemos, porque somos un imperio, somos una nación más grande, un pueblo más grande, entonces nosotros te podemos ofrecer mejores sacrificios que este pueblucho que venimos a conquistar, que ya está acabado. Usted verá con quién se quiere ir, con los que van a perder o con nosotros. Y eso lo hacían simbólica o ritualmente, si quieres, pues por medio pues de toda una, digamos, una construcción ritual o cultural, ¿sí? Entonces hacían la evocación del dios. Eso implica, y esa es la manera de Flavio Josefo de responder, es que Yahvé se fue del templo, lo dejó, lo abandonó. Entonces está rechazando. Ya terminó llamando la atención de nuestros dialogantes. Si no les suena como un eco, les resuena a lo que dice el Evangelio de Marcos y sus pasajes paralelos en el Evangelio de Mateo y Lucas, cuando en el capítulo 12, eh, ese pasaje tan extraño donde Jesús pasa por cuando está, y ojo que está, es en la última enseñanza de Jesús, que es en el templo de Jerusalén precisamente. Sí, que es la enseñanza apocalíptica, perdón, eso es en el capítulo 13 de Marcos, eso se llama el pequeño Apocalipsis. Y antes, en el capítulo 12, él está pasando y pasa al lado de una higuera, porque él está durmiendo cerca al el huerto de los olivos, ¿sí? Y entonces tiene que pasar. Entonces, de camino hacia el templo, pasa por donde hay una higuera y maldice la higuera. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí te acuerdas, Raquel? Y Ujú. entonces, claro, se resulta más ridículo, me perdonan la expresión, porque es muy paradójico, es muy traído de los cabellos. Y dicen, es que la maldijo, pero no era momentos de dar higos. Entonces uno dice, entonces Jesús, ¿qué está maldiciendo? Si no estaban en tiempo de cosecha de higos, ¿por qué le parece raro que una higuera no tenga higos y además la maldice? Lo que pasa es que cuando uno estudia el pasaje, estudia la forma como Marcos, especialmente en el Evangelio de Marcos, se construyen las narraciones, que es el famoso sándwich marcano. Les invito a que lo estudien, que busquen qué es un sándwich marcano, que miren con esa forma de emparedado, de tomar entre tres narraciones. Hay dos que son como los panes, hacen un sándwich con el de la mitad para darle centralidad. Eso es una especie de quiasmo, de hecho. El quiasmo como estructura de composición narrativa de grandes secciones o unidades o perícopes o escenas. Y entonces acá lo que se coloca en la mitad es la crítica al templo. El templo es la higuera. El templo es la higuera que no da frutos y Jesús la maldice. Entonces tenemos relatos folclóricos recogidos por Flavio Josefo de personas o testigos en Jerusalén, en torno a la época de la destrucción del templo de Jerusalén y a Jerusalén, la ciudad misma, en la cual se dice que se escucharon voces de él que venían del templo de Jerusalén, que venían del Santo Santorum, ¿sí? Diciendo, de aquí me voy. Segundo, el repasar el ritual de la invocación a los dioses de los romanos, ¿no? Y tercero, este texto precisamente marcano. Entonces, con esto, vuelvo e insisto, el templo era fundamental en la construcción de la identidad del creyente, porque era el medio, es que era el rostro de Yahvé, era la presencia de Yahvé, era el centro de la espiritualidad del judaísmo. Por eso las grandes fiestas eran fiestas de peregrinación y todo judío, toda judía tenía como
digamos, como elemento fundamental de su etos, como norma fundamental de su comportamiento, pero no solamente religioso, sino como judío, o sea, patriótico, porque también, como tú lo comentas, ¿no? Era ir al templo una vez en la vida, en peregrinación. Entonces ahí están las fiestas de peregrinación tan importantes. Ok, aquí quiero hacer tres notas de todo lo que dijiste, que al final terminan siendo la misma, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros trabajamos textos bíblicos o trabajamos, sí, partes de la Biblia o tocamos estos temas, a veces olvidamos que hay todo un contexto sociopolítico detrás, ¿verdad? Entonces ahorita quiero recordar algunas cosas. Cuando Jesús estaba sobre esta tierra, todo lo que era Jerusalén y Israel y todo esto estaba conquistada por el Imperio Romano. Entonces tenemos que hablar en contexto de Imperio Romano. Por eso ahora estabas hablando tanto de emperadores, de césares, etcétera, etcétera. Jesús, de hecho, es asesinado por el Imperio Romano por sedición, porque estaba haciendo una revuelta, o así se le condenó, que parecía que estaba haciendo una revuelta contra el Imperio Romano. Así como a él lo asesinaron, asesinaron a muchos por este cargo. Y por supuesto, no podemos omitir el que cada pueblo y cada ciudad tenía también su mitología, sus deidades, etcétera, que era lo que hablabas ahora de los dioses. Y entonces los romanos, con una gran influencia griega, tenían los famosos dioses de la mitología griega con otros nombres, ¿verdad? Y por eso incluso, si mal no me equivoco, en una carta de Pablo se habla del templo de la diosa Diana, ¿verdad? Porque teníamos este montón de deidades ahí y el que nosotros ahora veamos a Dios como el único Dios, no quiere decir que en ese entonces fuera el único Dios, ¿verdad? Para los judíos, Yahvé estaba en el templo y era su Dios, pero existían otros dioses afuera. Entonces estaba Zeus, que luego se llegó a llamar Júpiter, estaba el famoso Hércules o Heracles, y estaban, bueno, un montón de otros dioses en los cuales la gente que no era judía, también creían, ¿verdad? Y por eso, ahora mencionabas que se trataba de, ¿cómo fue que dijiste? Sobornar, ajá, al dios del templo para llevarlos. De hecho, me acuerdo y se me vino a la mente un ejemplo cuando hicimos el podcast de politeísmo, de cómo se movió del politeísmo al monoteísmo. En el Antiguo Testamento está este ejemplo de cuando Raquel se roba los dioses de su papá. Fue Raquel, si mal no me equivoco, sí. Y se los lleva, y eso era algo terrible, porque en ese entonces cada familia tenía su deidad, el dios que lo protegía. Para ya el primer siglo, sí había, para los judíos, había este Dios, que es Yahvé, ¿verdad? Pero para el resto del Imperio Romano, había muchos otros dioses. El politeísmo no se había acabado en general. Entonces, me parece que es muy importante aclarar esto porque a veces creemos que todo el mundo judío era la realidad. Y no, o sea, en el mundo estaban pasando también muchas otras cosas, ¿verdad? No sé si quieres aportar algo a esto que acabo de decir o si seguimos a la otra pregunta. No, sigamos a la otra pregunta y de pronto la podemos relacionar. No quiero, digamos, como extenderme mucho, dale, tranquila. Creo que todavía nos tenemos un ratito. Entonces, con todo este contexto, que ya medio lo respondiste, dijimos que los apóstoles en realidad eran judíos y estaban viviendo de la realidad judía que estaban viviendo. Pero luego vienen este montón, yo les digo cristianismos, ¿verdad? Este montón de cristianismos primitivos o estas diferentes formas de entender el mensaje de Jesús. ¿Verdad? Y se desarrolla mucho. De hecho, entre ellos, muchos relatos nos cuentan que algunos creían que los gentiles tenían que hacer, que los otros no, que para ser cristiano había que hacer. Bueno, en ese entonces no se usaba la palabra cristiano, pero para poder seguir el mensaje de Jesús había que hacer algunas cosas y otros creían que no. Incluso otros creían que solo los judíos podían seguir a Jesús, otros creían que no, que cualquier gentil podía ser, y Pablo fue uno de los precursores de esto, ¿verdad? Predicó a todo mundo. Gentil es aquella persona que no es judía. ¿Verdad? Que al final el que creyera, quisiera creer. Y entonces aparecen este montón de diversidades, por así decirlo.
pero al final de cuentas, o en ese momento, la palabra cristianismo todavía no estaba. Entonces, aquí viene mi pregunta, que yo creo que este es ya como el centro de todo esto. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que el cristianismo y el judaísmo se separan? Cuando uno dice, sí, definitivamente, ellos son cristianos, ellos son judíos, ya, aunque vienen de una raíz común, pues ya no. O sea, ya son dos cosas diferentes. Incluso también ya se diferencia de lo que en ese entonces se consideraban los herejes, ¿verdad? Que eran los gnósticos y estos y todos los que mencionaste ahora. Que vienen todo al mismo, pero ¿en qué momento ya podemos decir aquí hay una división clara? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante, muy compleja. Voy a advertir que sobre esto pues hay debate, lo que yo digo no es la última palabra ni la única palabra, pero al menos sí para el diálogo, digamos, como nos abre las otras perspectivas. Como es una clase, entonces no es tampoco mi responsabilidad mostrar el argumento de cada una, ni todas las posiciones, ni los argumentos de cada una de las posiciones, ni tampoco contraargumentar. Bien, yo pensaría que es muy teológico el momento y tiene que ver, y lo dije ahora, con la categoría de hijo de Dios, que Jesús se proclame y que sea proclamado como hijo de Dios. Eso ya es de cristología, ¿sí? Y es muy importante porque viene con teológicamente es el problema del monoteísmo. Hay monoteísmo radical, hay monoteísmo moderado o hay un monoteísmo modificado, son los términos que usualmente se utilizan en la investigación. Estoy tratando de ser preciso con los términos para que les ayude a la persona, a las personas que estén interesadas y más adelante pueden después buscar bibliográficamente y ampliar mucho más lo que estamos comentando acá. Entonces hay monoteísmo radical y monoteísmo modificado. ¿Sí? El monoteísmo es más que una doctrina, es porque a los judíos no les gusta, nunca les ha gustado mucho la construcción teológica o el desarrollo teológico, al menos como en Occidente y como nosotros los cristianos lo entendemos y lo hemos desarrollado. Y para los investigadores es muy difícil entenderlo, incluso para los investigadores judíos, cuando van a estudiar qué es la teología rabínica, es muy complicado para ellos, porque se van a encontrar que los sabios, amoraitas y los otros, no eran dados a las construcciones ni los debates teológicos, al menos repito, como nosotros lo entendemos. Y el problema es teológico, el problema del monoteísmo es un problema que obligó a los rabinos a desarrollar una teología, al menos unas respuestas teológicas, ¿sí? Y en torno a la proclamación de Yahvé como solo Señor. Ahora bien, en las sinagogas, porque no solamente estaba el templo de Jerusalén, sino que estaban también las sinagogas, pero no eran lo mismo ni eran mucho menos comparables, sí, pero en las sinagogas también se desarrollaba no un culto, pero sí cierta, digamos, como cierta performancia o cierta manifestación, exploración de la identidad judía, ¿sí? Incluso a nivel ritual, porque recordemos pues, que ahí se celebraba el Shabbat, hay que recordar que esa es la segunda ley del Decálogo. Sí, los 10 mandamientos, el tercero es guardar el Shabbat, no guardar la fiesta, sino es guardar el Shabbat, que es fundamental. Y eso se hace en torno al templo, entonces se hace en la sinagoga y allí entonces hay unos elementos de construcción de la identidad que nosotros entenderíamos más, como tú dices, la construcción de la patria, digamos como de la nacionalidad, que es la circuncisión y la dieta prescriptiva que nosotros llamamos, pues se llama pues por el término rabínico que es kosher, ¿no? La dieta kosher, y eso identificaba a los judíos en cualquier ciudad. Estos son judíos porque tienen un estilo de vida, pues si me permiten el término, tienen una forma, voy a repetirlo, una performance de su etos, una representación de su identidad muy particular. ¿Sí? Pero además de eso también tiene una construcción discursiva. Y era una teodicea. Les invito a que se lean la primera carta a los tesalonicenses de Pablo, para que vean ahí cómo Pablo utiliza la discursividad judía sinagogal, cómo llegaban a lo que incluso tú utilizaste el término que era gentiles. Suena muy peyorativo. Hay que recordar que viene del latín gentibus, que así es como en plural se dice en latín pueblos, ethnoi en griego, ¿no? Los pueblos. Pues hay que recordar que el cristianismo primitivo se nutrió de una gran cantidad étnicamente de grupos, hablando étnicamente, una gran diversidad étnica. Estaban judio-cristianos, palestinenses,
judíos de la diáspora, estaban también personas que eran sirias, turcas, romanas, egipcias. Para lo que vamos a hablar nosotros acá que nos interesa, primitivo, estamos hablando de turcos y sirios. Turcos, étnicamente turcos, pero por cultura helenizados, como también los judíos helenizados, todos helenizados. Entonces tenían una convicción, una comprensión del mundo, una comprensión de ellos como realidades de los dioses, que era muy por lo helenizado, ¿cierto? Entonces tenían una concepción de los dioses muy plural, muy del politeísmo. En la sinagoga se viene a tener un discurso o un diálogo con esta religiosidad, estas cosmovisiones y decir, sí, sí, está muy bien, ¿cierto? Pero el judaísmo es primero y lo demás es una semilla. En el cristianismo, sobre todo en el siglo segundo, hay un autor que se llama Justino Mártir que va a retomar esa práctica y ese discurso y ojo que utiliza un término que es de la stoa, de los estoicos. Él habla del logos espermáticos, de las semillas del verbo. Pero es la misma cosa. Entonces, con Justino Mártir se habla de tanto el helenismo y la cultura helénica, y ahí se incluyen todas las escuelas filosóficas, especialmente la platónica y neoplatonismo, que para los judíos fue muy interesante por su discurso sobre Dios o su imagen de Dios, pero también el judaísmo, estamos hablando desde Justino Mártir, son una especie de preparación del evangelio, ¿sí? Una revelación antes de la revelación plena en el Nuevo Testamento, que es la encarnación, que ojo, con el monoteísmo, para el lado cristiano, el diálogo es monoteísmo versus cristología, o sea, la encarnación del Logos. En Jesús se hace presente Yahvé, eso es muy fuerte para un judío, porque es que un judío está acostumbrado a que se dice que es que en el templo se hace presente Yahvé, en el ritual del sacrificio, en el Yom Kippur se hace presente Yahvé, en la explicación que se hace en la sinagoga de la Torá está Yahvé. Su voluntad se hace expresa en la interpretación que se hace, pero no en Jesús. O sea, Jesús se pone al par, ojo con esto, que es el templo y la Torá como intermediación. Entonces, ahí el diálogo es entre cristología, entre la encarnación del logos con precisamente el monoteísmo, ¿sí? Y eso es muy importante que nosotros también tengamos eso en cuenta, porque todo eso se ponía en discusión en la sinagoga, con esa diversidad. Unos eran judeocristianos, otros eran helenocristianos o judíos helenizados, otros eran simplemente paganos que venían de muy diversas formas. Entonces a todos se les hacía esa, digamos, como se les daba ese discurso en el diálogo, esa línea de discurso para el diálogo. Sí, 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 todo está muy bien, pero hay un orden, y el orden es, ellos son una especie de preparación del evangelio. No sé si con eso me estoy haciendo entender. Entonces, esos son un momento importante por el cual Yahvé trae a todos a su revelación, pero la revelación plena es en Jesús, no en el judaísmo y no en el paganismo. Eso en cabeza de un cristiano que está discutiendo eso, en cabeza de un judío era, no, el paganismo está muy bien, Moisés, perdón, Platón está muy bien, pero es que Platón es una especie de santo porque recibe sin conocer a Dios, es capaz de entender que hay una presencia sobrenatural y la trata de buscar con la teología negativa en Platón particularmente. Entonces lo vuelve una especie de preparación, anuncio, pero siempre para mostrar la superioridad del judaísmo, y eso era muy habitual en la sinagoga. Y es allí donde hay un campo amplio de discusión, hay un diálogo y hay un libreto, que es la Septuaginta. Esa traducción, si uno la mira en detalle, no todos los libros, pero la mayoría son traducción muy literal del texto hebreo, pero hay otros que sí permiten, porque el griego es un idioma muy expresivo, muy plástico, y el hebreo tiene algunas dificultades, ¿sí? Porque es más intuitivo, si se quiere. Entonces, eso permitía que en ciertas traducciones, especialmente de los profetas y los salmos, se hiciera una interpretación discutible desde un punto de vista cristológico, tipológico, utilizando el método de los estoicos, que es la tipología, ¿sí? Para interpretar en un personaje unas normas éticas y unas normas filosóficas de vida, que es lo que se inventaron pues los estoicos para interpretar la Ilíada y la Odisea, especialmente
pues, especialmente estos dos textos, y para interpretar en los personajes que aparecían en esos textos modelos de comportamiento político, social, religioso, etcétera. Entonces los judíos lo tomaron, piensen por ejemplo en Filón de Alejandría, ¿sí? Y hacía una interpretación tipológica. Claro, los otros judíos que estaban en la sinagoga, que eran del camino, que querían utilizar esos textos para darle vía a su concepción de que Jesús era una intermediación, una mediación, pues lo utilizaban para interpretar más libremente pasajes como Isaías 7:14, por ejemplo, que aparece en Mateo, por dar solamente un ejemplo. Entonces, claro, ahí en la sinagoga se empieza a desarrollar un debate y es ahí, en la sinagoga, espacio abierto donde confluyen toda esta diversidad de judaísmos, hay que utilizar el plural, rabínico, misticismo judío, el judio-cristianismo, etcétera. Allí es donde interviene esa diversidad de judaísmos y están discutiendo la interpretación. Y es allí donde los rabinos dicen, cuidado con estos que hablan de los dos poderes, ¿cierto? Y estos se parecen mucho a ellos, estos cristianos. Hay una oración que hace parte de la Shemoneh Esrei, que todavía se ora en las sinagogas, que son las 18 bendiciones, las Shemoneh Esrei, junto con la Shema. Los judíos oran en las sinagogas, las Shemoneh Esrei, eso es desde la época pues del exilio, ¿no? Y una de esas no es una bendición realmente, es una maldición, que es la número 12, se llama la Birkat, ¿sí? Haminim. O sea, se supone que es una bendición, Birkat en hebreo, ¿no? Birkat Haminim, miren que ahí está el minim otra vez. Una bendición, la bendición de él o de los minim, de los herejes. Y es allí donde expulsan a los herejes de las sinagogas. Y esa Birkat Haminim se ha citado para tratar de interpretar pasajes muy difíciles de los evangelios, especialmente el evangelio de Juan. Hay tres pasajes en donde se dice que los personajes que están en la escena no actúan de manera libre porque tienen miedo que los expulsen de la sinagoga. Esa es una escena de post-destrucción de Jerusalén y post-destrucción del templo después de los 70, llevada o traspasada, extrapolada si quieren, y ubicada en una escena evangélica o de los evangelios, pues, del 70, ¿sí? Tres veces. Y en el Evangelio de Mateo, la última, saben que el Evangelio de Mateo en el Sermón de la Montaña se inicia con la proclamación solemne que hace Jesús, que es muy bonita, y habla de las bienaventuranzas, ¿sí? Es muy curioso porque bienaventuranzas es un género literario que se utiliza con o sea, hay bendición y maldición. Eso es de los profetas. Y Jesús no cita maldiciones, Jesús solamente cita bendiciones. Eso es muy, muy interesante de Jesús, al menos como lo ve Mateo. Si uno va a estudiar, hay que estudiar eso, porque el Jesús de Mateo en el Sermón de la Montaña no prefiere ayes, sino que son como profeta, sino que prefiere solamente bendiciones, macarismos, pues porque es un término en griego, no macarismos. Bueno, la última de ellas, la última de las bendiciones, dice, bendecidos ustedes cuando los persigan, cuando sean expulsados de las sinagogas y los expulsen por causa de mi nombre. Y ahí está el otro asunto, que además de los dos poderes y asociar a los judio-cristianos con los minim, estos que hablaban de los dos poderes en el cielo, que muy posiblemente sigan el conducto pues, del gnosticismo, también estaba el asunto de los milagros y las acciones en nombre de Jesús, que también es un asunto muy discutido en esa época, ¿sí? Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces hay algo en torno al nombre de Jesús, en torno a la enseñanza de Jesús, en torno a la Torá, o sea, estamos hablando de la Halakha, es un término de la época del rabinismo, la Halakha de este maestro, de este rabí que es Jesús, y que le suena muy raro a los que están construyendo, a los sabios que están construyendo en su tradición lo que va a ser después el judaísmo rabínico, ¿sí? Y eso hace que desde allí uno pueda ubicar, más que fechar, ubicar en dónde empieza a separarse estos dos caminos, a marcarse, y es en la valoración, no tanto del nombre, sino de Jesús como Hijo de Dios. De hecho, si tú miras después,
siglo segundo, incluso siglo tercero, además. Hay muchas discusiones por siglo que se podrían nombrar diferentes grupos heréticos en el cristianismo ya intracristiano y herejías en torno precisamente a la cristología y a entender o valorar a Jesús como divinidad. Solamente por recordar uno que tal vez haya sido muy mencionado y se esté de pronto muy a la mano de todos, es, por ejemplo, el arrianismo, que llega hasta nuestra época, porque recuerda, por ejemplo, los testigos de Jehová, precisamente que tienen unas posiciones bastante arrianas al respecto de, podríamos decir, que para ubicar paz precisamente en torno al final del siglo primero de la era común y especialmente en el desarrollo en el siglo segundo, se ubica y es en la sinagoga y es en la, digamos, como en la dinámica entre estos diferentes judaísmos que están en la sinagoga en torno a la valoración de Jesús, ¿sí? Y su halakha, su importancia, que se empieza a hacer la separación. Pero la separación inicia porque tiene unos precedentes. Obviamente necesita o sea, no puede haber separación. Esto no se da si el templo no hubiese sido destruido. Eso no quiere decir que ya el templo se destruyó y al siguiente día ya estaban separados. No, esto es todo un proceso, pero un elemento precedente importante y nos permitiría ubicar. Y por eso digo que finales del siglo primero de la era común, la destrucción del templo, ¿sí? Las disputas o las discusiones en torno, fundamentalmente en la sinagoga, en torno a la valoración de la función de Jesús. Y hay otro elemento que no había comentado también, y esa valoración en torno a un judaísmo que está muy relacionado con ese misticismo en el cual hay figuras intermediarias con Yahvé, ¿sí? Independiente o aparte del templo, como Moisés, como Adán, y esos son dos elementos muy importantes, porque son figuras que son asuntas, ascienden al cielo, son transformadas y sirven de intermediarios, pero obviamente esto no hace parte, digamos, estas concepciones no hacen parte de lo que va a ser después del judaísmo rabínico, sino que la separan. Esa es la Merkabah precisamente y la Hecalot, que ellos lo indican como algo que no está, que es herético, ¿sí? Pero en el cristianismo es fundamental, porque de alguna manera nos permiten entender por qué a Jesús, que también se le ve con esas categorías de alguien que ascendió a los cielos como el Hijo del Hombre, que tiene una transformación. Recuerden Filipenses capítulo 2 que se habla de la transformación de Jesús. Se habla de un Cristo que es un Jesús que es ascendido, que tiene una apoteosis, ¿sí? En la carta a los hebreos, que también lo referencia precisamente con otra figura que también es asunta y que se transforma, así como incluso Enoch también es asunto y se transforma en Metatrón, pero el otro era Melquisedec, y en la carta a los hebreos se habla de Melquisedec y que Jesús es sumo sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Eso es muy importante. Eso nos permite entender de dónde se separan puntualmente desde el 70. Pues por darle una fecha exacta, a finales del siglo primero de la era común, hay unos elementos que lo propician, la destrucción del templo de Jerusalén, y también estas concepciones en las cuales hay personajes muy importantes como Adán, y resalto mucho a Adán, a Moisés también lo resalto mucho, son comprendidos como personas que están cercanas con Yahvé, que son elevados a los cielos, que van a vivir con Yahvé, que conocen a Yahvé, que reciben una revelación de parte de él y se transforman. Recuerden que Jesús es el segundo Adán, eso está en Romanos capítulo 5 y eso es Pablo. Pablo ya pensando en categorías adámicas, uno encuentra eso en literatura propiamente del judaísmo del segundo templo, como la amplísima literatura en torno a Adán, vida de Adán y Eva, Apocalipsis de Adán y Eva, hay un montón de textos, o sea, hay una colección grandísima en torno a Adán como figura fundamental, y Jesús es el segundo Adán, eso nos tiene que decir a nosotros muchísimo. ¿Quién está hablando ahí? Un judío pensando en categorías judías. Pablo en Romanos capítulo 5. ¿Quién está pensando ahí? Un judío pensando de acuerdo a una concepción judía. La carta a los hebreos, precisamente. Profesor, muchas gracias. Para tratar de concluir este tema, a veces nosotros sentimos que esto no es tan importante a menos a que seamos académicos o estudiosos, pero en realidad todo esto se ve reflejado en los textos del Nuevo Testamento, porque la mayoría de la literatura del Nuevo Testamento se escribe después del 70. Este, entonces, para concluir, ¿qué le parece
sí, a grandes rasgos, porque si no, la pregunta que le voy a hacer es muy amplia, yo sé, pero así como muy a grandes rasgos, digamos que alguien quiere ver reflejado esto que acaba de escuchar en los textos o quiere tomarlo en cuenta a la hora de estudiar y de leer los textos. Entonces, ¿qué nos recomienda usted? Como a qué ponerle atención o qué pista nos pueden tirar los textos de todo esto que acabamos de hablar? O incluso porque es importante conocer esto a la hora de leer el Nuevo Testamento. Muy bien, quiero hacer lo hago corto, pero quiero darle un contexto de ideas, ¿listo? No solamente referir las citas, porque son 4 o 5 citas, pues 5 textos, pero lo quiero hacer en un entorno de ideas, ¿listo? Mientras el templo existió, este era la presencia de Yahvé. Es decir, allí se producía la intermediación con el pueblo, eso quiero que quede muy claro. Al ser destruido el templo de Jerusalén, hay un desplazamiento hacia la Torá como intermediación y se intensifica ese desplazamiento, especialmente la regulación de su interpretación, la interpretación de la Torá. Es decir, hay una elaboración de doctrinas. Por otro lado, en el cristianismo primitivo se realiza un desplazamiento hacia Jesús y su espíritu encarnado, que es la comunidad, porque hay que recordar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús encarnado en la comunidad. Eso está en Primera de Corintios, desde el capítulo octavo, el capítulo octavo y noveno, lo que usualmente se dice que es la vida del Espíritu. Ojo, la lucha por el dicho desplazamiento e interpretación de la Torá se desarrolla en un mismo escenario, que es la sinagoga. Allí es precisamente con la Torá usada en la sinagoga, es decir, con la Septuaginta, que se desarrolla una interpretación tipológica que ayuda a interpretar el concepto fundamental del fenómeno cristológico, la afirmación de Jesús como hijo de Dios. Ahí es donde se separan, mejor yo preferiría hablar de bifurcación, se bifurcan los dos caminos, del judaísmo rabínico y después del cristianismo. ¿Sí? En la interpretación de Jesús, según modelos de intermediación, hay que recordar a Moisés, entonces Jesús como nuevo Moisés, es un tema en Mateo, de todo el Evangelio de Mateo, del Evangelio de Juan también, a Jesús como el templo es otro medio, otra intermediación, ahí tenemos la carta a los héroes, pero también en el Evangelio de Juan hay un desplazamiento del templo, Jesús es el nuevo templo, ¿sí? O como una figura ascendida, como un ángel o un arcángel tipo Miguel, recuerden que Enoch, que también dije acá rápidamente, en otro momento hablamos sobre Enoch, que es el Metatrón del segundo libro de Enoch, el Enoch eslavo, y también Moisés, que también tiene mucha literatura del judaísmo del segundo templo. ¿Sí? Así como el Hijo del Hombre, ¿no? Existen varios textos en el Nuevo Testamento en los que nosotros podemos ver esa situación de la sinagoga que estamos acá describiendo con algunas ideas y recordando, y que podríamos mencionar acá para el estudio. Mateo capítulo 5, 11. Estamos hablando pues de las bienaventuranzas, ¿no? En el Evangelio de Juan dije que habían 3 pasajes, en Juan 9, 22, Juan 12, 42 y Juan 16, 2. Incluso en varios pasajes se observa la animadversión que llega a tal punto que muchos cristianos y textos cristianos llegan a llamar abiertamente a la sinagoga como sinagoga de Satanás. Eso es en el Apocalipsis 2:9. Ojo, noten esos tonos. Llamar a la sinagoga sinagoga de Satanás, eso es lamentable. O incluso se llega a acusar a los judíos de ser hijos del diablo. Eso está en Juan capítulo 8, versículo 44, y toda digamos, como el diálogo que hay en el capítulo octavo de Jesús. Y acá pauso para recordar que muchos especialistas sitúan, y con muy buen criterio, sitúan referentes del folclore judío de este texto de Juan 8:44 con pasajes precisamente tanto gnósticos como en la literatura del Segundo Templo, la literatura judía del Segundo Templo, donde se dice que Eva tuvo a Caín, pero no con Adán, sino con uno de los vigilantes. Entonces Caín era hijo del demonio y por eso pues hace lo que hace y es reemplazado por uno que es realmente hijo de Adán, el verdadero hijo de Adán, o sea, el nuevo Adán, que es Set. Por eso hay un grupo, hay una corriente mejor de grupos gnósticos que se hacen llamar setianos, los grupos setianos, eso es muy importante. Finalmente, tal vez los textos que voy a referir acá para finalizar, no los conozcan muchos porque son textos pues del cristianismo primitivo, no son de los evangelios o el Nuevo Testamento, sino que son textos también de la época, pero que no son tan nombrados, no están en el catecismo ni en la catequesis pues dominical, que es el martirio de Policarpo, ¿sí?
donde también se habla de estas dificultades en las sinagogas y los diálogos. Eso es un texto de Justino Mártir que se llama Diálogos con el judío Trifón, donde, repito, se hablan de todas estas situaciones que se presentaron. Profesor, muchísimas gracias. A veces, la idea es generar preguntas más que respuestas y este tema lo resumimos así como lo más que pudimos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, si las personas que nos están viendo o nos están escuchando tienen dudas, preguntas, quieren más información, pueden dejarlo en la cajita de comentarios, y nosotros les podemos hacer llegar. Tratamos de resumir todo un siglo en no sé cuánto duramos, como en 1 hora. Es mucha información y muchos textos, pero también esa es la idea, investigar más, aprender más, o por lo menos conocer un poco para que cuando leamos nuestros textos, cuando nosotros leamos estos libros que encontramos en la Biblia, también podamos entender un poco qué es lo que está pasando, porque cada texto también está respondiendo a un contexto y a una necesidad. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué placer, como siempre, aprender de usted. Y le regalo un minutito para que se despida de toda la audiencia. Primero, agradecerte a ti, a Raquel, y también a la Universidad Bíblica Latinoamericana, el espacio. Invitarlos a ustedes a que, pues, si no habían visto antes el espacio, lo exploren. Yo lo he hecho antes, es muy interesante, muy agradable, muy diverso. No solamente está el podcast, sino que también tienen, digamos, como otros espacios que sería interesante. Pero en el podcast, vean bien todos los episodios, que son muy interesantes. Y por acá, bienvenidos en Medellín. Muchísimas gracias. Cuando estemos por Medellín, tal vez podamos hacer un podcast, y no por virtualidad, sino de frente. Sería muy interesante. Muchas gracias a la universidad que nos lo prestó este ratito también. Y gracias a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon el día de hoy. Muchas gracias. En 2 semanas, tendremos un nuevo episodio. Les recuerdo que estamos cerca del aniversario. Eso quiere decir que va a haber alguna promoción por ahí, que vamos a hacer un especial. Ya vamos para nuestro 3er aniversario del podcast. Entonces, mucha atención a nuestras redes sociales. A lo mejor se ganen un librito por ahí o lo que vayamos a hacer este año. Y pónganos atención ahí. Si tienen ideas o cosas que les gustaría que tratemos en este podcast, recuerden también, lo pueden dejar en sus comentarios porque estamos planeando el podcast del otro año con diferentes temáticas que nos han sugerido. Bueno, muchísimas gracias. Hoy les acompañó Raquel Huertas junto con el profesor Juan Sebastián Hernández Valeria, si mal no me equivoco. ¿Perdón? Valencia, era con V, es que se me desapareció el nombre, pero muchísimas gracias y saludos a su familia, profesor, nos vemos pronto, espero, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Bye. Hasta luego.